este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. Pero eso está oculto a nosotros. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti tierra sometida, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, tomen asiento. Hoy en México debería estar de fiesta. Hoy estamos conmemorando 20 años en que el Papa Benedicto declaró beatos a 13 mexicanos. 13 mexicanos que, como es la doctrina de la Iglesia, nos los ponen como ejemplo para imitar sus virtudes y facilitarnos el poder llegar al cielo que nos está esperando. 13 mexicanos que nos hablan de una época lejana que hoy no existe casi, una época de cosas que han pasado, una época en que México tenía al centro de su corazón a Cristo. Por eso lo proclamaron Rey de México aún con su propia sangre, tantos antepasados nuestros. México estaba al centro de la vida de cada, Cristo estaba al centro de la persona, al centro de su corazón. Hoy no es más así. Está muy lejano ese tiempo. Cristo ya no es el Rey de los corazones de los mexicanos. En lo general, hay excepciones por supuesto, pero en lo general, los católicos ya no tienen a Cristo como su Rey, sino como su criado, que solamente se acuerdan de él cuando lo necesitan, que solamente se acuerdan de él cuando tienen que pedirle algo. Mientras tanto viven como si Dios no existiera. Gente que está bautizada, que está hecha la primera comunión, la confirmación, pero viven como si Dios no viviera, como si no existiera. Tibios llama el Apocalipsis a estas personas y dice de estas personas que Dios los abomina, los vomita, los tibios, que se dicen católicos pero no viven como tales. Hemos escuchado el Santo Evangelio de hoy, cómo el Señor se lamenta de Jerusalén por no aceptar la destrucción es inminente, y así fue. Jerusalén fue arrasada, fue destruida por el general Tito. Por mucho tiempo no existió Jerusalén. Después la refundaron los romanos con otro nombre, Elia Capitolina. No era Jerusalén. Hasta después se le volvió a dar el nombre otra vez a la Jerusalén que conocemos hoy. Y yo me pregunto muchas veces, ¿y no nos está pasando lo mismo a los mexicanos? Que por alejarnos de Dios, miren cómo estamos. Todos por alejarnos de Dios. Toda la gente que anda haciendo el mal, ¿qué piensan? ¿Están cerca o están lejos de Dios? Nos está pasando lo mismo que el Señor está profetizando en Jerusalén. México cada día se aleja más de Dios. Y miren cómo está nuestro país. Un desastre. Un desastre. Por eso hoy en el Día de los Santos Mártires pidamos la intercesión para que México vuelva a ser esa nación cristiana que asombraba al mundo por los actos de heroísmo de sus hijos. En la primera lectura hemos hablado de los macabeos. Se nos habló de los macabeos que se mantenían fieles a Dios. Líbranos, Dios, de obedecer al rey. Jamás haremos tal cosa, jamás traicionaremos la fe de nuestros padres, decían los macabeos. Y hoy, ¿qué vemos nosotros? Con los cristianos vivos, algo muy parecido a los macabeos, prefirieron dar la muerte antes de traicionar la fe de nuestros padres. Pero yo, si supieran ustedes cuánta gente se enoja con nosotros porque no podemos ayudarle, porque nos piden cosas que no se pueden hacer. Mientras les ayudamos, mientras les servimos, hoy somos los mejores padres del mundo. Mientras hay una cosa que no podemos ayudarle, como la familia aquella que me está pidiendo que vaya al Seguro Social a ver una persona que en su vida nunca se quiso acercar a Dios, y ya que está inconsciente seguro ni querría que fuera, quiere que lo vaya a ver. El problema, yo no sé si sepan ahorita cómo está el Seguro Social. Es bien difícil que pasemos, no nos dejan entrar. No nos dejan entrar. Esto le explicaba a la persona, pero asegúrese de tener permiso para que nos dejen entrar, porque siempre que vamos ahí nos tienen las horas paradas y no nos dejan entrar. Eso bastó para que se enojara y para que yo no le camisa, ya no lo veo.
Ya no lo veo, somos sus criados y no les podemos hacer lo que quieren, entonces se enojan, se van. Hermanos, hoy recordamos a Anacleto, sus compañeros. Ya les he platicado en varias ocasiones de él. Anacleto dio la vida por Cristo Rey, junto con 3 personas más, Jorge Ramón Vargas González y con Luis Padilla. Anacleto, que a punto de morir después de recibir torturas terribles, le dice al general Ferreira, que estaba dirigiendo su ejecución: general, en un momento más usted me va a enviar a donde yo tanto he querido ir, a la presencia de Jesucristo nuestro Señor. Y sépase que un día también va a usted estar ahí delante de él. Y cuando eso pase, tendrá a mí su principal intercesor. Fíjense, el que le está dando tanto sufrimiento, lo está torturando tan terriblemente, le estaban arrancando el pellejo vivo, lo colgaban de los pulgares de los pies, lo golpearon. A ese le dice Anacleto: yo voy a ser su principal intercesor, yo voy a defender. De los hermanos Vargas ya he hablado varias ocasiones, como a la mamá de los Vargas se le compara con la mamá de los Macabeos, porque animó a sus hijos a dar la vida por Dios. Hoy me quiero centrar en otra mamá, en la mamá de Joselito, del michoacano, del niño de San Juan. Cuando Joselito se fue con los cristeros, Joselito se fue con el permiso de sus papás. No se fue porque quiso irse, pidió permiso. Y seguramente sus papás, con todo el dolor de su corazón, le dieron permiso. Ya sabemos que en un combate su general pierde el caballo. Joselito, que no disparaba, no estaba armado, pero que andaba por ahí viendo, le dio su caballo al general para que escapara, y Joselito fue capturado. Lo tuvieron preso en Cotija, lo golpearon, se lo llevaron a su pueblo, lo encerraron en su parroquia. Ahí un tipo estaba ya teniendo unos gallos, usaba el templo parroquial de Santiago Apóstol como gallinero. Joselito mató los gallos porque un templo más un gallinero, sabiendo lo que le podía pasar, lo hizo. Total, se decidió su muerte, lo sacaron de su parroquia, se lo llevaron a un mesón que está ahí en la cuadra. Ahí le cortaron las plantas de sus pies para poder después sacarlo caminando, por supuesto, al panteón del pueblo, que está a varias cuadras de ahí. Se lo llevaron caminando con las plantas de los pies cortadas. Y un detalle que se pasa mucho, que se sabe poco, es que adelante le iban 2 soldados que llevaban costalitos de sal. ¿Y saben para qué lo usaban? La iban regando delante de Joselito para que donde él pasara, pisara esa sal y todavía padeciera más de lo que ya iba sufriendo este niño. Cuando llegó al panteón, todavía insistieron que traicionara a Dios. La orden que habían dado era que lo mataran a cuchillado, que no dispararan, para que el pueblo no se enterara, porque Joselito era famoso en su pueblo, que no se enteraran, que no escucharan la detonación, entonces mátenlo a cuchillado. Pero los que lo iban a matar se desesperaron de cómo un niño tan pequeño era tan valiente y no lograron que se renegara de Dios. Todavía Joselito le surgía: ya mátelo, ya quiero llegar ante Dios. Y le decía a la persona que estaba frente a él, el zamorano, le apodaba, al zamorano le decía: ¿y sabes qué va a ser lo primero que le voy a pedir a Dios cuando llegue en su presencia? Le voy a pedir que te perdone por todo lo que me estás haciendo. Fíjense qué corazón tan grande de este muchachito. Cuánta fe y cuánto amor a Dios tenía Joselito. Se desesperó el zamorano, le puso un balazo. Lo que le habían dicho que no hiciera lo hizo porque se desesperó. Lo mató. Sepultaron a Joselito. En ese lugar mataban a los cristeros. Entonces, después un tío suyo era sacerdote, lo fueron a ver y el sacerdote puso algunas cosas ahí para que lo reconociera. Cuando pasara eso, lo reconocieran que era Joselito, porque ahí mataban a la gente y los echaban ahí como una especie de fosa común. ¿Y cómo es Dios? Después de esto, el zamorano, el que mató tan terriblemente a Joselito y otra persona que estaba con él, se convirtieron. Se acercaron a Dios. Dios tocó su corazón. Y como
El asesino de Joselito tuvo un hijo sacerdote. Nos habla mucho de la fe de Joselito, de la fe profunda en Dios, que contrasta con la fe de la gente de hoy, que apenas Dios vuelve a ver eso porque piensan que es un diablo, reniegan de él, se apartan de él. Dios es el rey, Dios es el que debe de decidir lo que nos conviene a nosotros, porque además su sabiduría es infinita, pero la soberbia de hoy de la gente le hacen pensar que se le puede enseñar a Dios cómo hacer las cosas. Al que es la sabiduría infinita pensamos que le podemos decir lo que tiene que hacer. Así somos de soberbios y de ignorantes el día de hoy. José matan a Anacleto y a los muchachos, los velan ese día, al siguiente día los sepultan y va un montón de gente. Y en el montón de gente va a pescar a la policía secreta de la época, viendo a los católicos que andaban por ahí. Y en la tarde se dan vuelta apresando gente. Y entre los que apresan van dos hermanos que se apellidan Huerta. Quieren que les digan, ellos tienen un hermano sacerdote, y les piden que les diga dónde está su hermano. A pesar que sabían, y aunque hubieran sabido, no lo hubieran dicho. Total que los desesperaron también y se lo dieron al panteón del Mezquitán en Guadalajara y los van a matar. Ya cuando ven que los están formando para fusilarlos, uno de ellos le dice a su hermano: hermanito, nos van a matar. Sí, eso es lo que estoy viendo, nos van a matar. Y dice el otro: pero los perdonamos, ¿verdad? Por supuesto que los perdonamos. Eso nos enseñó nuestro Señor. Fíjense, obedientes a lo que el Señor decía. Eso nos enseñó nuestro Señor. Y mataron al primero. Queda el segundo vivo y antes de que lo fusilen a él pide una última voluntad. Tengo derecho, ya me van a matar, una última voluntad. ¿Qué quiero? Ya eran como las 8 de la noche, ya estamos. Quiero que me den una vela. ¿Una qué? Una vela. Una vela. ¿Qué la quiero? Eso es mi cuento, es mi última voluntad. Se la consiguieron. Ya que se la consiguieron, se les abotó su camisa. Le encendieron la vela y él se la puso aquí en su pecho. Y le dijo a los que lo estaban esperando para fusilarlo: ahora sí, muchachos, disparen a este corazón, que va a morir por Cristo porque lo ama mucho. Y esa fue la historia de nuestros padres. Todos murieron porque amaban mucho a Cristo. Todos tuvieron la oportunidad de renegar de Jesucristo y salvar su vida. Ninguno lo quiso hacer. Ninguno lo quiso hacer. Arandas, Jalisco, llega el ejército al pueblo y van buscando a un líder que no está con los cristianos, pero es líder del pueblo, un joven que se llama Luis. Llegan a su casa. Luis Magaña, servidor. Llegan a su casa. No está, estaba por ahí haciendo algunos quehaceres. Y como no está, se llevan a su hermano. Y le dicen a la mamá: si su hijo no se entrega, vamos a matar a ese hijo. Y al rato llega Luis a su casa. Hijo, te vino a buscar el ejército. Te andan buscando. Se llevaron a tu hermano, que si no te entregas lo van a matar. Solo escuchó. Dicen que se metió a bañar. Se sentó a comer con la familia como siempre lo hacía. Bien trajeado, se arregló muy bien. Y después de comer, ahorita regresó y se fue. Se fue camino a su parroquia, que en ese momento el ejército tenía como cuartel. Ahí estaban profanando la iglesia, usando como cuartel y metiendo sus animales. La gente que lo iba viendo, que ya sabía lo que estaba pasando, le decían: Luis, no vayas para allá, te van a matar. Te van a matar. Se preocupe, si lo que yo quiero es estar con Dios. Ese debe de ser el anhelo de todos los cristianos. Y llegó a la parroquia, a su parroquia, donde iba tantas veces a misa. Pide hablar con el comandante que lo andaba buscando y le dice: me vengo a entregar, soy Luis Magaña, quien usted anda buscando. Ya estoy aquí, ahora deje libre a mi hermano. Afortunadamente el hombre dejó libre al hermano. Y entonces, mientras meten a Luis y sale el hermano donde estaba preso, meten a Luis, se encuentran los dos hermanos y el hermano se le queda viendo a Luis. ¿Y tú a dónde vas tan arreglado? Iba todo bien peinado, perfumado, con su mejor traje. ¿A dónde vas tan arreglado?
porque tengo en un momento más una cita con alguien muy importante y quiero ir lo más presentable posible. ¿Con quién se iba a encontrar? Y el contraste con si eso hubiera pasado, puras quejas hubiera encontrado en los católicos. Ay, si Dios existe, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y Dios dónde está? Que no me defiende. Y toda la vida se les va a quejarse a los católicos tibios de hoy. Mientras que Luis Magaña, el beato Luis Magaña se arregló lo mejor que pudo, porque se iba a encontrar con el Rey del Universo, a quien él se esforzó de servir en esta vida. Les repito, nuestra iglesia nos pone a los santos y a los beatos para que los imitemos. Ojalá también nosotros imitemos su constancia, su fe, su profundo amor a Dios por encima de todo, la confianza en Dios, el saber que Él dirige la vida lo mejor posible, nadie lo puede igualar, que nos quitemos del corazón la soberbia de estar obedeciendo a Dios lo que Él tiene que hacer, que le podamos